Bueno, este Papa, León XIV, que es así como se debe decir, se pone el número en el número arábico, no en el romano, aunque se escribe en el romano, es 14, no 14. Es un Papa que yo creo que viene a responder a la necesidad de la Iglesia en estos momentos, porque la Iglesia, hay mucha gente que tiene la esperanza puesta en que la Iglesia intervenga. Por ejemplo, hay países en guerra y quieren que la Iglesia haga algún tipo de influencia o diligencia o incidencia para que esas guerras terminen, por ejemplo. Ya Francisco hizo muchos intentos. Hay países que están sufriendo por tema de algún embargo, como es el caso de Cuba, que se supone que eso es para castigar al gobierno y a quien castigan es a la población. En eso incluso hasta Juan Pablo II habló de que debía abrirse el mundo a Cuba y Cuba al mundo. Ese tipo de cosas. Más todo esto de la migración, yo creo que el tema de los migrantes toca muy de cerca a este Papa León XIV, porque él es una familia mezcla de migrantes en todos los sentidos, tanto por la parte europea como por la parte o española o hispanoamericana. Y fíjense cómo se hizo ciudadano peruano y su contacto que tuvo con muchos obispos, porque él dirigía el dicasterio de los obispos, que es una especie como de ministerio, digamos, dedicado a los obispos que impone el Papa. A él se le nombró y tuvo contacto a muchísimos obispos nuestros, ya han hablado, que habían hablado con él y tienen muy buena impresión. Y más la parte de la espiritualidad de los agustinos, yo creo que eso es un buen equilibrio. No se puede pensar que él va a ser un Papa muy progresista o revolucionario, porque no creo que esa sea su característica, pero sí, yo pienso que la Iglesia no va a retroceder en cosas, por ejemplo, como de la preferencia por los que más sufren, la incidencia en justicia social, el acompañamiento de los migrantes, que fue una de las causas por las cuales mucha gente odiaba a Francisco, porque tenía una posición muy clara respecto a eso, de que no se debe maltratar al inmigrante de ninguna manera. Tú sabes, Gustavo, y yo creo que en este caso León XIV viene muy bien, siendo estadounidense incluso, porque le puede de alguna manera aconsejar o enviar algún mensaje al propio presidente Donald Trump, que tiene una política tan agresiva con los migrantes. Tú sabes que leyendo el libro de Javier Cerca, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, me he enterado que realmente había una asociación, una especie de junta de sacerdotes en Roma, que cada cierto tiempo se reunían a orar por la muerte de Francisco. Para conspirar espiritualmente. Se reunían en Roma para orar por la muerte de Francisco. Es que hubo un cardenal en una ocasión, sí, yo recuerdo con un italiano en español diciendo que debía pasarle lo que le pasó a Juan Pablo I. No, pero que en una entrevista que le hice a Pablo Mella, el sacerdote jesuita que nos acompañó recientemente, analizar un poco el pontificado de Francisco y la vocación social y otros temas vinculados. Él decía que hay un video, y que él tenía copia de ese video, de un sacerdote joven africano que hizo una misa en una iglesia orando por la muerte del Papa. Es decir, para que el Papa se muriera. Vaya caramba. Entonces, es que también eso se hacía en Roma. Lo mismo lo hacían para que se produjera pronto la muerte. Por suerte no tenían ningún poder, porque no se ya en la iglesia hubo, con la elección de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, una muerte un mes después de la elección del Papa. Lo mataron, como lo demostró David Jallow, el periodista investigador británico. Sí, David Jallow, sí, escribió un libro que luego se reeditó y lo actualizó. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Bastante datos tiene. Entonces, uno espera que, por supuesto, este sea un pontificado de León XIV más largo, porque él tiene solo 69 años. Es un papa joven, Gustavo. La elección de los papas, a Francisco lo eligieron cuando tenía 77 años. A este lo escogen cuando tiene 69. ¿Cuánto tenía Botila, Juan Pablo II? Claro, Botila era joven también. Era joven, él tuvo un pontificado de más de 20 años. Sí, sí. Karol Botila. Extenso. Pero León XIII tuvo un pontificado de 25 años. Entonces, igual uno espera que este pontificado sea más largo, por tanto, profundice las reformas iniciadas en la Iglesia a lo interno, que son muy profundas, pero se conocen poco por Francisco, y le dé continuidad a otras reformas, especialmente aquellas relacionadas
con los compromisos y la justicia y la búsqueda de Dios, obviamente en el mundo cristiano católico, más el tema del ecumenismo, que el Papa Francisco también lo promovió bastante. El Papa Francisco anduvo, digamos, por la periferia. A mí me llama la atención que en sus primeras palabras el Papa León XIV haya hablado en latín y en español. No en inglés. No en inglés. Que es su lengua materna. Y que haya dado un mensaje en particular, especial para su diócesis de Chiclayo en Perú. Él se siente peruano. Porque obviamente en Estados Unidos había una expectativa y había muy fuerte empeño en que si salía norteamericano que fuese partidario de Trump. O alguien, digamos, que le conviniera o estuviera de acuerdo con alguna de las políticas de la ultraderecha que encabeza de los pocos presidentes católicos que ha habido en Estados Unidos, fue Kennedy. Y bueno, Kennedy era católico, o sea, botoniano no. Pero dicen que el vicepresidente J.D. Vance es católico. Y que también Biden decían que era más cercano a los católicos. Pero ya el cardenal Robert Francis Prevost había dicho que el vicepresidente estaba equivocado en un planteamiento que había hecho sobre la iglesia y los migrantes. Bueno, lo que no debe ser, en el periódico de New York Times, la señora esposa de Vance es una hija de migrantes. Es hija de migrantes de la India. De la India, sí. Entonces, claro. Esas son tonterías, bueno. Pero bueno, de todos modos, hay un esfuerzo, Gustavo, por vincular a Estados Unidos y sus políticas con la Iglesia Católica. Muchos dicen, estaban también especulando de que si fue una cosa impuesta por Trump, porque tuvo recientemente, no creo, porque yo no creo, no tiene, no, en absoluto. Por el pensamiento que tiene el León XIV y se distancia de lo que piensa Trump respecto de muchas cosas. Otra cosa importante que se ha señalado de León XIV, que él no ha tenido paños tibios respecto a los abusos sexuales dentro de la iglesia. También. Que los ha denunciado, que ha dicho que eso no se puede permitir. Y eso es importante uno también. De los cardenales, digamos, más partidarios del tema de la sinodalidad planteada por Francisco. ¿Qué plantea la sinodalidad? El sínodo es obviamente un modelo, digamos, de toma de decisiones de las autoridades con más alta conocimiento, inteligencia, espiritualidad. Pero lo que el Papa Francisco dijo, no, es que la sinodalidad es que tenemos que generalizar la idea del sínodo con el mundo cristiano. Más democrático. Más democrático. Entonces, él es un hombre partidario de eso. Y él habló de la sinodalidad en su primer discurso también, desde el momento de su elección. De manera que vamos a ir conociendo poco a poco qué nos trae el nuevo Papa. Hay muchas fotos suyas, hay muchas fotos suyas que se están divulgando, cada día salen más, aquí en Santo Domingo, en La Vega, en diferentes lugares. Ya hay bromas, un compadre mío me dice, yo sabía que alguien de la familia tenía que salir, porque es apellido Martínez. Igual también que ya están bromeando de que habrá ya un peruano más universal que Vargas Llosa. Que Vargas Llosa. Ahí está, eso fue en La Vega, esa parte anterior, esa foto anterior. También, sí. Ahí, sí. Esa es una hermana de una congregación que él fue reconocida, ella me parece, y él estuvo ahí. Él estuvo, sí, ciertamente. De manera que agradecemos. Lo más probable es que este sea un papa también viajero, ¿verdad? Es probable. Sí, porque el mundo de hoy requiere esas cosas y él tiene tantos vínculos. Hay que decir que es el segundo papa elegido fuera de Europa y el segundo de América. Y el segundo y el de primero América. de Estados Unidos. Y el segundo latinoamericano en cierto modo. O sea, porque en muchas cosas León XIV son muchas cosas. Tiene primacía. Que va a ser un papa muy universal. Vamos a otra pausa. Vamos a la pausa y vamos a presentarle la pregunta. ¿Qué papa le conviene a la Iglesia Católica en este momento? ¿Qué posición debía tener el Papa León XIV? ¿Liberal, conservador o conciliador? Esa es nuestra pregunta para ustedes. Volvemos en un momento.